Muy buenas noches. Disculpen la demora, estoy un poquito con unos inconvenientes del audio. No sé si me escuchan ahorita. Sí, doctor, le escuchamos claramente. Ah, ya, qué bien. Bueno, mil disculpas por el inconveniente. Son 2 minutitos tarde, pero tuve un problema con el micrófono, ¿ya? Bueno, les explico. Yo voy a dar clase, voy a dar criminología, lo que es hoy, mañana, el día lunes y el día martes, ¿sí? En razón de aquello, como ya el día de ayer conversamos algo y bueno, ya se había mencionado algunos pequeños inconvenientes que iba a haber con la temática o que tenían ustedes con la temática, yo les voy a dar en sí la parte principal de criminología. Me gustaría hablar principalmente de la psicología del testimonio que está dentro de la criminología. Me gustaría hablar de grafística, documentoscopía. Vamos a tocar el tema también de las pruebas de ADN y del valor probatorio que estas tienen. Y no sé si tal vez a ustedes les interesaría tal vez conocer también lo que sería la cuestión de asesinos en serie. En sus partes principales, evidentemente, no les voy a dar un tema muy específico, sino algo a general para que ustedes tengan un poco de conocimiento de esa situación. ¿Sí? En razón de aquello, les voy a compartir yo unas diapositivas para poder empezar la clase y en razón de aquello, conforme vayan pasando las diapositivas, pues si a lo mejor a ustedes se les presenta algún tipo de pregunta o inconveniente, con todo gusto me lo dicen y resolvemos el problema, ¿ya? Ok, entonces me avisan por favor si pueden visualizar ustedes las diapositivas. No, diapositivas no se visualizan. Allí, Allí sí. Sí, ahí sí se Ahí ven sí, las doctor. Ahí diapositivas, sí. doctor. Correcto. ya, ok, entonces, ok. Sí, ¿no? Si no las ven, me avisan para poder resolver el problema. Me parece que sí se pueden visualizar. Ya, ok. Bueno, creo que ya están 36 personas conectadas. Sigamos. Bueno, como les había comentado, en sí hablar de criminología es un tema súper amplio, ¿no? Es muy amplia la temática. Yo he intentado resumirles los temas más importantes que en criminología se ven, eh, incluyendo también algunas cuestiones de un tema internacional para que puedan ustedes comparar, ¿no? Hacer la comparativa entre las actuaciones que se tienen a nivel nacional como a nivel internacional. Incluso también cuáles son las falencias en investigación que se dan tanto en el tema nuestro, en nuestra legislación, como también en el tema del extranjero, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, pues en sí la criminología, pues quizá van a pensar que los abogados no tenemos mucho que ver en eso, pues no somos especializados quizá en hacer un reconocimiento del lugar de los hechos, en tomar pruebas dactiloscópicas o inclusive saber de cuestiones de balística, ¿no? Realmente eso sí es importante porque muchas de las veces nosotros como abogados perdemos los juicios por confiarnos de lo que un informe pericial dice o se plasma. Muchas de las ocasiones, y hablando, no siempre, ¿no? Pero muchas de las veces sucede que los peritos vician el procedimiento y realizan en sí una mala práctica, mala pericia, y en razón de aquello, pues se suceden los inconvenientes, ¿no? Que bueno, siempre en la vida diaria de la profesión se pueden observar, ¿ya? Yo he querido empezar hablando de los principios que rigen la investigación criminal. Sí, en relación de aquello, como ustedes pueden ver en la diapositiva,
nos dice que los principios que rigen la investigación criminal son el respeto a los derechos humanos y apegarse al principio de legalidad y utilización de métodos apropiados en relación a estos principios. El investigador está obligado a respetar los derechos fundamentales de las personas, independientemente de sus circunstancias individuales como sexo, estado civil, preferencia sexual, raza, etnia, etcétera, ¿no? Es muy importante este principio de legalidad en el tema de la criminología, pues como todos ustedes saben, el recoger muestras, el ingresar a una cadena de custodia, el entrar a un reconocimiento del lugar de los hechos, evidentemente incurren en muchas situaciones legales que muchas de las veces nosotros como abogados podemos acogernos a eso para quizá pedir una nulidad, que siempre suele pasar. Por lo general los peritos siempre tienen mucha precaución al momento de levantar indicios, ¿no? Cuando son temas un poco complejos, ellos siempre intentan no tener ese tipo de equivocaciones para que luego se les pueda repercutir en un proceso penal, ¿sí? Eh, como podemos nosotros, como ustedes pueden ver, este principio parecería muy fácil de cumplir, torna difícil cuando se trata de personas involucradas con la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía, entre otras. El principio de legalidad, pues dentro de la criminología, el investigador está obligado a respetar las leyes. Dentro del contexto de las leyes se determine el momento y la persona facultada para realizar los arrestos, para recabar pruebas, investigar los delitos, incluso para asegurar bienes, proteger el lugar de los hechos. Evidentemente, un perito que va a realizar del lugar de los hechos no va a ser el mismo que haga, por ejemplo, un levantamiento de ADN o pueda iniciar o levantar indicios que están alrededor de un lugar de una escena, ¿no? Entonces, para cada situación existe un perito debidamente acreditado y especializado en la rama que compete, ¿no? El investigador debe contestarse a las preguntas de quién, cómo y cuándo, dónde, con qué, por qué y todas esas situaciones, es decir, todas las circunstancias que... el investigador deberá determinar metodológicamente qué sucedió en el lugar de la investigación. Se trata de un hecho natural, posiblemente un accidente, tal vez un suicidio o remotamente un homicidio. ¿Sí? Existe realmente la necesidad de efectuar una investigación criminal. En esta etapa, el papel del médico forense. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Buenas tardes, Sí, se le escucha, Adolfo. Ok. El tipo de arma utilizada para lesionar factores importantes que habrá de relacionar el investigador con el lugar de los hechos, los indicios recuperados y el de los presuntos responsables. Realmente es un tema muy general lo que les estoy manifestando, pues evidentemente, como ustedes bien saben, la criminología es muy extensa. Sí, les pienso dar también una clase de balística. Me imagino que esa será entre lunes y martes. Hoy espero poder acabar con lo que les he manifestado y si no, pues seguiremos mañana, ¿sí? En relación al quién, la identificación de la víctima despeja dudas importantes. El establecer parámetros como la media filiación, fotografías, ficha dactilar, ficha dental, tatuajes, cicatrices, deformidades y posibles estados socioeconómicos son de gran importancia para establecer la identidad de la víctima. De igual manera, recabar indicios, huellas de pisadas, huellas dactilares, manchas labiales, manchas de saliva, manchas de semen, fibras, pelos y objetos varios proporcionan datos objetivos para establecer la identidad del binomio víctima-victimario, así como la relación directa entre ambos y con el lugar de los hechos. Sí, evidentemente estas son cuestiones muy generales que ustedes ya saben, ¿no? El cómo, pues establecer cómo sucedieron los hechos implica mayor dificultad
es obligado a conocer características de los diversos tipos de lesiones, manejar métodos inductivos, deductivos y metodológicos, tener presente conceptos de mecánica y física, así como estar dispuestos a solicitar y recibir apoyo multidisciplinario, ¿sí? El cual, pues evidentemente, el tiempo transcurrido también es un parámetro de suma importancia. Por ello es indispensable conocer la cronología de los hechos, pudiendo haber transcurrido horas, días, semanas o incluso años de ocurrido el hecho. En caso de tratarse de un cuerpo sin vida, los fenómenos de transformación cadavérica son importantes, ya que existen tiempos específicos de presentación de cada uno de ellos, como lo son, por ejemplo, el enfriamiento, la rigidez cadavérica, la deshidratación, las livideces cadavéricas, la autolisis, la putrefacción, reducción esquelética, hechos que sean útiles, elementos indirectos. A ver, ¿lo pueden visualizar ahora? Está un poquito mal la señal, mil disculpas. Sí, doctor, sí se le ve bien la diapositiva. Ahora sí ya está ahí. Ok. Ok, me parece que me quedé en contaminación por agentes químicos. No, perdón. Tratándose del delito de violación, se lleva a cabo un muestreo vaginal para la recolección del semen que se encuentra en la... Bueno, sigo, ¿no? Prosigo. Ya, en este punto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, como les había manifestado anteriormente, nosotros en Ecuador no tenemos el sistema tecnológico adecuado para poder determinar este tipo de muestreos, ¿sí? Es por ese sentido de que muchas de las ocasiones, no sé si a ustedes como abogados en libre ejercicio les ha ocurrido que ustedes tienen, tal vez están defendiendo a un presunto violador, y evidentemente la fiscal en una de sus muchas diligencias que solicita, en muchas de las diligencias que esta solicita, lo que por lo general esta pide es una autorización para hacerle o remitir el ADN de la persona que se presume que intentó o que cometió el ilícito, ¿no? En razón de aquello, con este tipo de inconvenientes que tenemos nosotros en el muestreo del ADN, va a ser muy complicado que si es que, por ejemplo, tienen dentro del proceso se encontraron dos hisopados en la vagina de X persona, va a ser muy complicado a la hora de determinar el ADN a quién pertenece, si es que esta persona evidentemente no da su autorización. Y si es que la da, ténganlo por seguro de que las conclusiones de la persona encargada de hacer este análisis va a ser muy incompleta. ¿Ya? En razón de aquello, siempre existe el riesgo de pérdida o contaminación de los indicios biológicos por agentes químicos o de carácter biológico, mismos que, bueno, explicaremos ya a continuación, ¿sí? ¿Cómo se da la contaminación por agentes químicos? Se debe a la presencia de sustancias de origen bioquímico o químico, como puede ser barnices, pinturas, solventes, hidrocarburos, etcétera, capaces de estropear el indicio y las muestras, por lo que resultan irreversibles para los propósitos científicos y la identificación. Se me ocurre algo, por ejemplo, una persona que presuntamente argumenta que se le violó hace unos 2 años atrás y con 2 años posteriores decide que decide denunciar, va a ser muy complicado encontrar ya después de tanto tiempo hisopados. Va a ser muy, muy, muy difícil. Lo que sí se puede encontrar evidentemente es tal vez una desfloriación, un desgarre en himen en grado 5, grado 8, dependiendo, ¿no? de la magnitud de ese entonces de la violación, que siempre quedan secuelas, pero evidentemente lo que no vamos a encontrar nosotros es un hisopado. De igual manera, por ejemplo, si una persona sufre una violación, por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde,
y a las 6 de la tarde, 7, decide ella bañarse para acudir a la fiscalía a proceder con la denuncia, ténganlo por seguro que el hecho mismo de bañarse ella y de lavarse sus partes íntimas va a complicar mucho esta determinación de ADN y PCR, ¿no? Eso tengamos en cuenta siempre, que este tipo de circunstancias favorecen de cierta manera al abogado que ejercerá la defensa técnica de la persona a la que se le quiera imputar este ilícito. La contaminación biológica consiste en la mezcla de distintos ADNs provenientes de personas distintas. Cuando se detecta la comunidad de la contaminación biológica en el laboratorio, hay que preguntarse si el origen de dicha contaminación es anterior al delito, si se ha producido durante la comisión del delito o si se ha producido con posterioridad a la comisión del delito. ¿Sí? No sé si alguien iba a hablar. ¿No? ¿Hasta aquí ninguna pregunta? Doctor, buenas noches, una preguntita. Dígame. ¿Qué es el PCR y para qué sirve? Eso sirve para determinar las muestras de ADN que se encontraron en la víctima. Por ejemplo, si en algún momento ustedes encontraron, o dentro del informe médico pericial que realiza el médico forense, determina, por ejemplo, la existencia de 2 hisopados en el canal vaginal de la víctima, evidentemente esos 2 hisopados se extraen y van a tener que ser objeto de una pericia. Pero los fiscales por lo general, evidentemente, acertadamente siempre piden autorización a la persona de la que se presume cometió el ilícito, para que esta persona, con su autorización, se le toma una pintita de sangre y en base a eso pues empiezan ya a determinar los rasgos de ADN, ¿no? Pero por lo general en los delitos de violación, créanme que muy pocas de las ocasiones los abogados les dicen al cliente, hágase nomás la prueba de ADN o sométase nomás a la prueba. Es muy complicado porque es una arma de doble filo, realmente, hablando en términos un poco morochos, ¿no? O sea, es una situación, es una decisión bien complicada. Uno como abogado aconsejarle al cliente que se someta a esa prueba sabiendo de que puede existir en ese hisopado una congruencia con el ADN de él. Doctor, buenas noches. Si me permite, por favor. Dígame, claro. Gracias. Doctor, más que sea no es una pregunta para usted y le ruego que me regale unos segundos de su tiempo para hacer un llamado a todos los colegas, por favor. Creo que somos profesionales, primeramente, somos personas respetuosas y considero, compañeros, que debemos tener muchísimo cuidado con el tema micrófonos por respeto a todos y cada uno de los ponentes en cada una de sus clases magistrales. Compañeros, es absurdo que tengamos que escuchar pedidos a domicilio, ladridos, etcétera, cuando está un ponente dando su cátedra, su clase magistral. Por favor, compañeros, demostremos ese respeto hacia todos y cada uno de los ponentes. Muchas gracias, doctor, y disculpe la intervención. Doctor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, siguiendo con la exposición, no sé si tienen otra pregunta, sigo. Doctor, disculpe. Disculpe, ¿puede ir un poco más despacio, por favor? Incluso para poder tomar alguna nota o algo. Yo les voy a dar estas diapositivas, sí, no se preocupen. Yo les voy a entregar estas diapositivas, no se preocupen, las de ayer y las de ahora les voy a entregar. No tengo inconveniente con entregárselas para que ustedes puedan hacer uso de ellas. Tranquilos. Buenas noches, colega. El colega que está indicando que por favor vaya un poco más despacio, en el portal web que nos dieron las claves y el usuario, ahí están subidos ya las grabaciones, que si de pronto algo tenemos que no lo pudimos revisar, podemos volver a revisar los videos que están ya subidos en el portal. Para de esa manera, pues, igualmente estar atentos. Lo que sí, por favor, no interrumpamos, cerremos los micrófonos para
poder estar todos atentos. Buenas noches con todos. Doctor, una pregunta, por favor. Dígame, sí. ¿Aló? Sí le escucho, Ya, dígame. dentro de una investigación, en un caso de violación, si existen 4 personas que realizaron el acto, cada una puede determinarse por por la sangre de cada uno en su corriente sanguínea es diferente. Pero ¿qué sucede cuando, por si acaso, en uno de esos alguien ha introducido semen de otra persona? Por ejemplo, en un caso fueron 4 personas que le realizaron y a las 4 personas le hicieron el examen de ADN del semen, pero había un quinto semen que no sabían a quién pertenecía. En esos aspectos, ¿qué se debe realizar? Es que les comentaba anteriormente. Nosotros, los forenses de Fiscalía, no tienen no tienen la estructura, no tienen los elementos necesarios para poder realizar este tipo de pericias. Es muy complicado realmente poder determinar porque ellos no cuentan con ese material tecnológico para poder hacer ese tipo de pericias. Por eso es que este tipo de pericias en los delitos de abuso, de violencia, de violación, son muy incompletos, son muy vagos. Es por eso que por lo general el juez tiende a sancionar en relación a lo que ya se da en un testimonio anticipado. Porque por lo general les comento, estos informes, estas pericias no se llevan a cabo de manera al 100% fehacientes. No se pueden dar, no se pueden determinar. No sé, a lo mejor ustedes sí deben tener conocimiento del caso Karina del Pozo, por ejemplo. ¿No es cierto? En un punto de la investigación se había manifestado, se había dicho que al hacer la pericia se había determinado que se había encontrado semen en la vagina de la ocisa. En razón de aquello, hasta la fecha de hoy no se ha conseguido determinar a quién perteneció ese tipo de ADN. Copia de mi pasaporte, sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto con todos. Luisa Cusme Peñafiel. Doctor, tengo una preguntita que hacerle a usted. Ahorita que usted acaba de mencionar el testimonio anticipado. Se supone que el testimonio anticipado es el as bajo la manga con el que cuenta Fiscalía en delitos sexuales. Pero le hago una pregunta de algo que me ocurrió en una audiencia que tuve, en un caso que llevé. ¿Qué ocurre, doctor, si se persigue, se inicia una instrucción fiscal, una detención de X persona porque presuntamente ha cometido un delito sexual en contra de una menor de edad? ¿Sí? Se llevan a cabo diferentes diligencias propias de Fiscalía, entre ellas la convocatoria a la diligencia de testimonio anticipado. Sin embargo, la presunta víctima no acude al testimonio anticipado, la madre no permite que se le haga la valoración psicológica a la presunta víctima. De igual manera, la madre no permite que se haga la diligencia del entorno social y la madre, la presunta víctima, manifiesta a Fiscalía que ya no quiere saber nada del asunto. Solamente Fiscalía, para la audiencia preparatoria de juicio, contó con el parte policial, con los testimonios del policía que realizó la aprehensión del presunto infractor, la entrevista que tuvo la menor de edad única y exclusivamente con el médico, un médico general que realizó en ese momento la atención de ella cuando presuntamente fue víctima del delito sexual. Y aparte de ella, con una denuncia muy pequeña,
¿sí? Y una versión pequeñísima de la madre de la víctima previo a la audiencia de calificación de flagrancia. Y con esos pequeños elementos, el señor fiscal llega a la audiencia preparatoria de juicio, emite dictamen acusatorio y solicita al juez que sea llamado a juicio. Y entre en el anuncio de las pruebas a ser evacuadas en la audiencia de juicio en el Tribunal de Garantías Penales, anuncia el testimonio de la presunta víctima. Dictamen y pedido que es acogido por el señor juez de la causa en todas sus partes y lo llama a juicio al presunto infractor. En la pregunta en concreto, ¿cuál es, doctor? Una vez que ya le di el detalle. ¿Qué ocurre si en la audiencia de juicio no concurre la presunta víctima, ni la madre, ni nada? Ojo con lo que le digo, que son las únicas pruebitas con las que tiene el señor fiscal. ¿Qué ocurriría, doctor, en esa audiencia de juicio? Porque obviamente la defensa técnica solicitó el sobreseimiento en la preparatoria de juicio, pero por ser un delito de carácter sexual, pues obviamente el juez no dio paso y más bien dictó el autollamamiento a juicio. Doctor, quisiera que usted, por favor, con su experticia, me ilustre de cómo proceder en estos casos para una próxima oportunidad. Le agradezco muchísimo por su atención, doctor. Muchas gracias. Bueno, verá, ayer habíamos hablado de que evidentemente los informes periciales, si bien es cierto, no son vinculantes a un proceso de manera directa, por así decirlo, porque la valoración de la prueba la hace el juzgador al momento de emitir su dictamen. Y las versiones, también habíamos manifestado que las versiones que puedan haberse dado tanto en la investigación previa. Mil disculpas por el inconveniente. Está una señal muy mal, terrible. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Sí, doctor. Bueno, Le escuchamos. siguiendo con Sí, lo lo que, escucho, doctor. sí, siguiendo con lo que había manifestado su compañera, evidentemente si es que ya no en la audiencia de Doctor, disculpe, yo me perdí un poco de la clase porque se me quedó en stand-by su video, no sé, yo me quedé en dónde, hasta ahí, y de ahí se paralizó. Doctor, está yendo la señal. Pero no sé Disculpe, cuánto ya pasó. colega, No no es pasó solo mucho, usted, no está yendo una a mí la diapositiva, no señal. pasó mucho. Sí, Tranquilo. ¿cuánto ya pasó de la diapositiva? Sí, una diapositiva se pasó. Ah, ya. Sí. ¿Sí ya. le puede repetir eso un ratito solo para tomarle captura, por favor? La contaminación biológica. Ya, muy amable, gracias, doctor. Bueno, lo que su compañera nos había expuesto es evidentemente que ya en una audiencia de juzgamiento el fiscal tiene toda la potestad de, como anuncio de su prueba, solicitar el testimonio de la menor. Si es que durante toda la investigación fiscal y la instrucción fiscal no se presentó, eso no le exime a él de que tenga la obligación de llamarle. De hecho, él, como titular de la acción penal, tiene la obligación de llamar a la menor a un testimonio anticipado. Si es que esta no se presenta, evidentemente, para el abogado de la defensa técnica del procesado va a ser bueno, porque sin esa prueba que es la fundamental, muy difícilmente el juzgador va a sancionar. Así tenga quizá una versión de la madre, quizá tenga tal vez una entrevista de la menor, pero evidentemente lo que repercute de manera principal aquí es el testimonio anticipado. Si es que este no se tiene, se lo va a hacer en la audiencia de juzgamiento con su testimonio, pero evidentemente si es que no se tiene ninguna de estas dos situaciones jurídicas, difícilmente un juzgador se va a atrever a sancionar al procesado en razón de que no cuenta con todos los elementos de convicción suficientes para poder imputar un delito. No sé si a lo mejor la compañera me escuchó. Sí, doctor, sí, le escuché perfectamente y le agradezco muchísimo. Esa es una herramienta muy buena la que se me ha dado en este momento, para el momento que tenga que llegar a la audiencia de juicio. Le agradezco mucho, doctor. Muy clara su explicación y muy entendible también.
tenga en cuenta también que existen sentencias de la Corte Constitucional que se pronuncian sobre este tema y la importancia del testimonio anticipado. Son claros al manifestar que el testimonio anticipado es vital dentro de un tipo, dentro de un delito sexual. Es importante. Evidentemente, también es clara al manifestar que el testimonio anticipado tiene que ser congruente con las demás pruebas, es decir, si existió una valoración psicológica, si existió un informe de la trabajadora social, si existió tal vez un informe médico legal, todo ese tipo de situaciones o diligencias que solicitó Fiscalía tienen que ser congruentes al momento de que en juicio se haga si se hizo el testimonio anticipado, pues que se haga la judicialización, que se reproduzca en juicio. Y si es que no se presentó la niña a las llamadas de Fiscalía por el testimonio anticipado, pues no le exime de que en la audiencia se presente a dar su testimonio y ahí se le pregunte todo lo que se tenga que preguntar. Correcto, doctor, aunque la valoración psicológica y el entorno social no existen en este caso. No hay nada de eso porque la madre misma no ha querido colaborar sobre ese particular y estamos solamente a la espera, pues a ver si en audiencia de juicio concurre la menor y si no, pues ya tocaría pelear esa libertad. Si es que no llega la menor a la audiencia de juzgamiento, téngalo por seguro que la sentencia va a ser favorable. Yo tuve un juicio me parece que fue en Guaranda, hace ya unos 2 años atrás, en donde durante todo el tiempo se le llamó, el fiscal incluso fue a la casa de la menor a solicitarle que venga, de cierta manera hasta le intimidó a la madre y nunca fue al testimonio anticipado a los llamados. El fiscal decidió emitir su dictamen acusatorio, el juez evidentemente llamó a juicio a mi patrocinado y en la audiencia de juzgamiento evidentemente la niña se presentó como si nada. Y el juez evidentemente tuvo que escucharle. Esas son las repercusiones y realmente ahí es un problema porque si durante todo el transcurso del proceso nunca se presentó la presunta víctima a las diligencias, nunca brindó las facilidades, por así decirlo, y al último del proceso, a una audiencia de juzgamiento se presenta y resulta que ya quizá ya un poco más instruida en lo que tiene que ir a decir, ahí se nos complica todo a nosotros si estamos por la parte de la defensa técnica del procesado, evidentemente. Si estamos por la parte de la acusación particular, es más que suficiente, para nosotros es mejor. Estimado doctor, muy buenas noches. Una inquietud que tengo. Frente a lo que usted nos acaba de manifestar efectivamente, de que no se presente la víctima, la situación es la siguiente. En el caso de que exista ya la pericia psicológica a la víctima en este mismo tipo de delito, y en el caso de que exista ya una valoración médica frente a la no revictimización, ¿cómo se puede hacer esta situación? Porque aquí cabe este derecho de la no revictimización. En este tipo de casos es bastante delicado en sí. Aquí lo que tiene que tener usted muy en cuenta, doctor, es que si existe un informe, una valoración psicológica, usted tiene que tener en cuenta los parámetros de la misma, no solo guiarse en las conclusiones de la valoración psicológica, porque muchas de las ocasiones, en las conclusiones, la psicóloga no es tan clara en lo que aparentemente tiene la víctima. Son los antecedentes y los rasgos de personalidad que se determinan dentro de esa experticia. En razón de lo que usted me expone, sí es bien discutible el hecho de que evidentemente por el principio de no revictimización no se le vuelva a hacer comparecer a la víctima a la audiencia de juzgamiento. Precisamente por eso existe un testimonio anticipado, mismo testimonio que en audiencia se reproduce en su totalidad y sin necesidad de que incluso la víctima esté presente. Exactamente, a eso voy. La situación es que el examen, en el supuesto no consentido, el examen sale positivo de que existió una violación, existe esta valoración médica y también en la valoración psicológica lo realizan.
Y en el supuesto consentido de que esta situación se dio bajo la resolución 73 de Fiscalía General del Estado del año 2014, en donde es un protocolo que se cumple con todo, para todas las áreas en sí, ¿no es cierto? Para realizar valoraciones, para realizar las pericias, y específicamente es una guía para los peritos para que puedan realizarlo en base a aquello, todo tipo de valoración y pericias. Entonces, al tener positivo la valoración psicológica, es decir, que existe un daño causado a esta persona, y así también en el examen médico, frente a la no revictimización, no se presenta la víctima en la audiencia, pero sin embargo ya tenemos estas pericias. ¿Qué puede suceder en esos casos? Lo que puede suceder es que el juzgador, bueno, el fiscal más que otra cosa, va a solicitar que se le imponga una sanción. O sea, eso realmente, con esos elementos, a mi criterio es más que suficiente para imputar a una persona ya. Es mucho más que suficiente. Con un testimonio anticipado, que es lo principal, y con una valoración psicológica, tal vez con un informe médico y con un informe de la trabajadora social, que sean congruentes todos hacia el testimonio anticipado que dio la menor. Evidentemente ahí sí estaríamos en un inconveniente. Y en el caso de que no existe ese En el caso de que no existe anticipado como lo manifestada, y si existe, por ejemplo, una valoración psicológica, un examen médico legal, pero no existe un testimonio anticipado y tampoco se presenta la víctima, muy difícil va a tener el juez sancionar con un informe psicológico, cuando realmente lo que importa aquí es el testimonio de la víctima. Porque tengamos en cuenta que el testimonio se lo hace ante un juez, con presencia del fiscal, e incluso la misma es sometida a un interrogatorio. Si no se tiene esa prueba principal, que es la principal en este tipo de procesos, muy difícilmente un juez va a sancionar. Y si sanciona, pues tal vez por deslindarse de responsabilidad y dejar la responsabilidad al tribunal, el tribunal evidentemente lo va a dar de baja ese proceso. Doctor, buenas noches. Yo tengo un caso de abuso sexual. Pero ya estaba en indagación en fiscalía, pero el fiscal solicita al juez que archive el caso, que archive la causa. Eso fue en febrero que se solicitó que archive la causa, pero como llegó esto de la pandemia y todo esto, no estaban despachando casos penales. Y recién se ingresó un escrito por el mes de marzo, febrero, marzo, por ahí, para que el juez para que el juez se pronuncie y pueda archivar el caso. Entonces, en esta instancia, el juez solicita que la parte demandada, la parte afectada y los demandados se acerquen a rendir las versiones. Pero en este caso, la afectada, la víctima, ya no vive en la ciudad, ella se fue lejos y nadie sabe de ella. Y la contraparte tampoco se acercó a rendir las versiones. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso que debería tomar el juez? ¿O qué tendríamos que hacer en este momento? ¿Nuevamente solicitar el archivo del caso al juez por lo que solicitó el fiscal? Si es que no existe una oposición al archivo por parte del señor fiscal, el juez evidentemente va a acoger el archivo. Pero como no se ha mencionado, tendría que ingresar nuevamente un escrito, ¿verdad? No, independientemente de que si el juez llamó a comparecer, porque el juez por lo general en las providencias de petición de archivo del agente fiscal, él por lo general siempre a la abogada de la defensa técnica del procesado, o en este caso del denunciado, evidentemente le da perdón, a la parte afectada le da un tiempo prudencial para que se pronuncie sobre las pretensiones del señor fiscal. Sí, a las dos partes le envió, a las dos partes les envió para que puedan compadecer nuevamente, pero ninguna de las dos partes compadeció. Entonces, difícilmente el señor fiscal con esa no comparecencia de las partes va a poder no acoger el pedido de archivo del
del señor fiscal. Tengamos en cuenta de si es que existiera un rechazo a ese archivo, evidentemente el juez lo que va a disponer es que se disponga, se remite el proceso al fiscal superior a fin de que este tenga las observaciones pertinentes del caso. O sea, en este caso sí tenían que haber compadecido por lo menos la una parte. Por lo menos la parte de la afectada. Si ya el fiscal pidió Es el que archivo, la parte de la afectada, o sea, se perdió el rastro de la afectada, de la víctima. Se perdió el rastro de ello. Entonces simplemente quedaron los acusados. ese es un tema muy complejo también ya, porque cuando pasan este tipo de cosas, la administración de justicia se queda en un vaivén. Que este tipo de vaivén le beneficia al abogado del denunciado. Y en este caso, ¿qué podría, o sea, en esta parte, qué se podría hacer? Muy poco se podría hacer en esta parte por cómo usted me está exponiendo su caso. Si es que no se sabe, no se desconoce el paradero de la persona afectada, de la presunta víctima, va a ser muy difícil que el juez no acoja el pedido de archivo del fiscal. Tendría que haberse presentado Lógicamente, tenía que haberse, o el abogado de la presunta víctima tenía que él ingresar un escrito manifestando que se opone a la petición de archivo en razón de que no se han dado todavía las diligencias para poder determinar una imputación. O sea, lo que la contraparte nos dijo la víctima, lo que dijo es que ella no quería saber nada del proceso y que ella quería olvidarse de todo eso. Porque a la final las personas que ella acusaba no eran, porque lo que había estado era con el novio, más no con las personas acusadas. Entonces ella lo que dejó en claro, dijo que no había pasado nada y lo que ella que quería es deslindarse del tema. Y eso es lo que dio en las declaraciones también, al principio cuando estaban en indagación en fiscalía. Entonces, al ver todo esto, el fiscal concluye que no hay pruebas suficientes y que se archiva el caso. ¿Y después de cuánto tiempo lo hizo? Esto envió en febrero del año pasado, o sea, en el 2020. Pero con esto de la pandemia, el juez no se mencionó. Entonces, yo ingresé un escrito el mes de febrero, me parece. Entonces, el juez se mencionó, pero envía que tienen que acercarse a rendir declaraciones tanto la víctima como los victimarios. Claro, y si se desconoce el paradero del... Y ninguna de las dos partes. No, difícilmente. Sí, ninguna de las dos partes se acercó a rendir ningún tipo de declaración, nada, y está ahí. Entonces ahora no sabemos qué tenemos que hacer. No, lo que tienen que esperar, lo que tienen que hacer es esperar realmente, porque la petición de archivo ya está. Y si se desconoce el paradero de la víctima, mucho más complicado aún. La otra parte no se va a pronunciar porque le interesa el hecho de que ya el fiscal solicite el archivo. O sea, ellos no van a decir nada. Claro, o sea, nosotros, porque yo estoy por parte de los victimarios, porque la víctima, ella es la que no desea saber, porque ella no se va a pronunciar. Ya, mejor, entonces. Usted lo único que tiene que hacer es esperar a que el juez, si el fiscal ya emitió su dictamen de petición de archivo, evidentemente el juez lo que va a hacer es acoger esa petición de archivo. No se va a negar. Entonces tendría que esperar la paciencia del juez cuando se mencione. Algo así. Ahorita realmente sí, porque el proceso ya debe estar en el despacho del juez. Sí, ya está en el despacho del juez. Por eso es que el juez nos envió una providencia que en 10 días tienen que acercarse a compadecer tanto la víctima como los victimarios. Pero ninguna de las dos partes fueron. No, entonces realmente aquí lo que el juez va a resolver es la petición de archivo del fiscal. Va a coger esa petición y el proceso se va a quedar allí. Oh, ya, listo. Bueno, eso me conviene. No, es que a usted le conviene, obviamente, que... Claro, porque yo estoy... Ajá. No aparezcan los otros señores. Claro, porque no, o sea, otras personas, o sea, igual nosotros estamos conversando y dijeron que no, que ellos, o sea, desde el principio se negaron. O sea, porque la chica había estado tomada y ella reconoció que
que esto había hecho porque estaba tomada y un lío de cosas, pero que no había pensado que iba a llegar a estas alturas el proceso. O sea, que simplemente ella fue y dijo, me violaron y listo. Sí, bueno, eso pasa. Se comprobó. Bueno, sigamos con la Eso, exposición. doctor, gracias. Un poquito del tema, ¿sí? Bueno, siguiendo lo que decíamos, la contaminación y degradación posterior puede ser provocada por distintas causas, como la negligencia de los investigadores en cualquier momento de la cadena de custodia por el inadecuado manejo de los indicios, o bien cuando media un lapso de tiempo bastante prolongado entre la comisión del delito y el hallazgo de los indicios, por lo que el medio ambiente son ajenas, por ejemplo, personas ajenas, animales, insectos, lluvia y otros factores climáticos que han afectado notablemente al indicio biológico. Aquí hay que recalcar algo muy importante. Inclusive en las audiencias ya de juzgamiento, si el fiscal, como en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, anunció como prueba el testimonio del perito médico legal que realizó la pericia, como prueba pericial el documento médico legal, y si en la audiencia se adjunta evidentemente el informe médico legal, pero no se judicializa el mismo, el proceso se le va abajo al fiscal. ¿Sí? Recordemos que en ocasiones son hallazgos también de cadáveres que aparentemente tienen en el lugar de hallazgos meses, incluso años, razón por la cual la labor de identificación de los restos se complica notablemente, ¿sí? El tratamiento de muestras biológicas. Por lo que respecta a los indicios que comúnmente se envían para su estudio, es oportuno comentar que los indicios que pueden ser objeto de análisis de ADN se limitan a elementos de naturaleza biológica, entre los que podemos citar sangre, esperma, manchas seminales, saliva, pelos, huesos, orina, etcétera, ¿sí? Los distintos procedimientos empleados para recuperar el material genético dependerá de la naturaleza de los indicios. Evidentemente, les vuelvo y les recalco, nosotros no contamos con la tecnología suficiente para poder determinar o para poder realizar este tipo de pericias de manera eficaz, ¿sí? En la sangre, por ejemplo, el ADN es extraído de los leucocitos o glóbulos blancos. En 1 centímetro de sangre existen aproximadamente 5.000 a 10.000 leucocitos, por lo que en una pequeña mancha de sangre podemos hallar suficientes leucocitos para su posterior estudio del estado de conservación de la mancha de sangre. Aquí es un tema muy importante también, porque tengan en cuenta que en el tema de los delitos sexuales, de violación específicamente, los fiscales por lo general siempre piden a la persona de la que se presume cometió el ilícito, se someta a un examen de sangre. Si ésta no quiere, el fiscal no puede obligarla, ¿sí? Eso es lo que ya habíamos comentado anteriormente. Tengamos en cuenta que cuando la mancha es fresca, hay que esperar que se seque a temperatura ambiente antes de ser almacenada. También se podrá recoger con hisopos de algodón o gasas estériles, dejándole secar a temperatura ambiente debido a la humedad, que es un agente que favorece el crecimiento del microorganismo, ¿sí? La sangre líquida se extrae del cuerpo del sospechoso como muestra indubitable o también llamada muestra de referencia, ya que el origen de la misma es perfectamente identificado para que posteriormente se realice el cotejo con las manchas de sangre encontradas en el lugar de los hechos sobre el cuerpo de la víctima en sus propias ropas o en otros objetos. Muy difícilmente en los delitos de abuso sexual, de violación, se pueden encontrar este tipo de ADN, ¿sí? Porque por lo general, el que viola por lo general siempre utiliza un preservativo, o es muy complicado encontrar este tipo de ADN. Y si encontrara, realmente es muy complicado poder preservar ese ADN, pues al momento mismo de tener contacto con yo qué sé, con polvo, con otro tipo de objetos, organismos, ahí evidentemente el ADN deja de ser 100% fiable, ¿sí? Y al momento del análisis va a ser muy difícil poder concretar a qué persona pertenece. Doctor, una pregunta. Si bien es cierto, existe, delitos que no dejan huella, entre ellos está delitos sexuales como el del atentado al pudor,
y la violación como es vía oral, ¿sí? Son delitos que no dejan huella. Frente a aquello, ¿cómo podemos combatir? ¿Desde qué punto de vista usted nos puede recomendar combatir este tipo de delitos sexuales, sobre todo cuando existe el patrocinio de la persona procesada? Bueno, aquí tendríamos que determinar si nosotros vamos a ejercer la defensa técnica por parte de la víctima o por parte del presunto agresor. De la persona procesada, efectivamente. Si nosotros nos manejamos por el caso de por parte de la persona que va a ser procesada o que se espera que sea procesada, evidentemente nosotros lo que tenemos que tener en cuenta de manera directa es los informes, el informe médico legal. En el informe médico legal nosotros vamos a tener ya una visión amplia de lo que nosotros podemos permitir que nuestro cliente haga en defensa de él en el proceso. Por ejemplo, si en una violación están dos personas y la chica no se acuerda de cuál de las dos personas fue quien la violó, pero sí dice que ella estuvo con los dos, evidentemente usted tiene que tener en cuenta que si se encuentran un hisopado o dos hisopados, evidentemente allí va a tener un problema. La cuestión es que en el informe médico legal se plasme a los cuántos días se realizó esa pericia y qué es lo que se encontró. Porque mi estimado doctor, perdón que le interrumpa, más corto. Mi pregunta fue directamente a los delitos sexuales que no dejan huella, por eso me refería al atentado al pudor y a la violación vía oral. Si bien es cierto, en la vía oral puede quedar algún tipo de vestigio que se pueda obtener en sí, pero sin embargo, en cuanto al atentado al pudor, es un delito que no deja huella, y esa era mi pregunta, porque ya al encontrar hisopados y ese tipo de elementos, de pruebas, realmente lo que corresponde es a una prueba de laboratorio para poder determinar este tipo de ADNs. Esa era mi inquietud, los delitos que no dejan huella. Sí, se le fue la señal. ¿Se le fue la señal? Hola, ¿sí me escucha, doctor? Sí, no le escuché, parece que se le fue la señal al último. Efectivamente, mi pregunta va a los delitos que no dejan huellas, sobre todo el atentado al pudor es uno de los que no existe huella, no existe nada Son más delitos allá de intramuro, aquello. de todas maneras también. Más allá de aquello, lo único que podría determinarse es mediante una pericia psicológica, pero sin embargo, ante su criterio, usted indicaba de que la pericia psicológica no es tan confiable, se podría decir, porque las conclusiones a veces van más allá de lo normal o a su vez reflejan la afección que tiene esta persona. Entonces, en base a aquello, ¿desde qué punto se podría combatir este tipo de informe? Realmente ahí existiría un vacío bien grande en razón de que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo general los psicólogos, los peritos, en sus conclusiones ya no, antes lo ponían, ahora se limitan a poner en sus conclusiones, al momento del relato se pudo observar una resonancia emocional, se pudo observar una resonancia emocional, pero los fiscales interpretan esa resonancia emocional como una afectación psicológica, que, ojo, resonancia emocional al momento de relatar los hechos que le sucedieron, no precisamente quiere decir que eso sea una afectación psicológica, ¿sí? Las conclusiones deben ser claras, por eso yo les manifestaba anteriormente que ese tipo de pericias por lo general son muy cuestionables ya en la audiencia de juzgamiento, precisamente al hacer el contrainterrogatorio al perito. En el caso de que usted me expone, realmente es una problemática bien grande porque como lo manifestábamos antes, estamos los abogados que ejercemos la defensa técnica por parte del procesado, estamos expuestos a que con un testimonio se nos sancione.
dejando sin efecto las otras pruebas o diligencias que Fiscalía pudo haber solicitado y pueden incluso ser a nuestro favor. Doctor, buenas noches. Por favor, dos preguntas, una pregunta y una sugerencia. La primera es, ¿cómo proceder en el primer caso que nos había puesto la compañera de ejemplo, en el cual decía que la madre conocía, pero ella impedía que se practiquen los exámenes? ¿Qué es lo que Fiscalía puede hacer en estos casos? ¿Se podría a la madre tal vez imputarle un delito como el encubrimiento? Y el otro es, no sé, tal vez en su experiencia y conocimiento, el objetivo de este taller es aprender más, tener más conocimientos. Y sin el ánimo de faltar el respeto a nadie, yo escuché hace un momento que la compañera dijo el victimario. Yo creo que en esto nosotros como docentes deberíamos ir puliendo y decir, no, en este caso es el investigado o es el presunto agresor o es el sujeto activo del delito, para ir puliendo aquí los errores que no se procedan a cometer en los juzgados. Sería mi opinión, doctor. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, realmente no le escuché cuando dijo victimario, pero bueno, no, sí es muy loable su petición, ¿sí? Bueno, sigamos más bien con la exposición, si es lo que desean ya. Realmente sí. Doctor, y con respecto a la pregunta que le formulé, A ver, sí, repítame por favor, disculpe, no. ¿cómo podemos proceder en este caso en el que la madre no permitía que se practiquen los exámenes a la menor? ¿Qué es lo que Fiscalía puede Bueno, hacer? claro, Fiscalía evidentemente si ve que no se brinda las facilidades por parte de la madre, tendría que hacer uso de la DINAPEN, para que por medio de la DINAPEN se le pueda localizar a la menor y se pueda cumplir con esas diligencias. Lastimosamente, Fiscalía nunca solicita apoyo de la DINAPEN en este tipo de procesos. Si hablamos de menores, obviamente. Si tratamos de mayores, evidentemente ahí es un poco más compleja la situación porque usted no puede obligar a una persona que asista a una diligencia. Si es sobre una menor de edad, evidentemente sí. Fiscalía tiene la obligación de notificar y pedir apoyo de la DINAPEN para que estas diligencias puedan ser prontas y puedan ser realizadas. Pero muy pocas veces Fiscalía solicita apoyo de INAPEN para poder hacer comparecer a la madre de la menor y a la menor a una diligencia fiscal. Doctor, y en este caso no se requiere de autorización efectivamente, al menos para una valoración médica, ¿no? Se supone que la menor debería tener autorización de uno de sus progenitores, sobre todo para que se le pueda realizar, para que el médico pueda acceder a esa valoración médica. Al no tener esa autorización, ¿quién se convierte en responsable de autorizar aquello? Creo que no existe persona alguna, ni psicólogo, ni ninguna otra persona que pueda autorizar aquello. La situación aquí es que la investigación ahí tendría que ampliarse más por Fiscalía, porque por ejemplo lo que nos ponía el ejemplo, la pregunta del compañero, nosotros podemos hacer uso de la DINAPEN, incluso nosotros, Fiscalía puede remitir apoyo a la Junta Cantonal de Protección al Menor, para que ésta, al realizar sus investigaciones, contacte con algún familiar directo de la menor a fin de que se pueda tener una autorización, una curaduría por parte de esta persona para que pueda o se le pueda hacer comparecer a la menor al proceso. Si es que por último la madre no brinda las facilidades o no desea, por cuestiones que sea, por miedo o por lo que sea, pero se podría hacer uso tanto de la DINAPEN como de la Junta Cantonal de Protección al Menor. No sé si me escuchan, tal vez. Sí, sí se lo escucha. Ya. Bueno, siguiendo,
tenemos aquí que el semen se compone de suero y células espermáticas o espermatozoides, que es donde se encuentra el ADN. Cabe señalar que la técnica de coloración para observar microscópicamente los espermatozoides daña la presencia de ADN, por lo que el estudio microscópico es utilizado solo y únicamente para el seguimiento de búsqueda de identificación de espermas. Es lo que habíamos comentado anteriormente, pero muy difícilmente este tipo de diligencias se dan, en razón de que se requieren evidentemente autorizaciones de la persona que se presume fue el presunto agresor, y en relación de aquello pues es muy complicado este tipo de diligencias. Además de aquello, que tengamos en cuenta que el semen seca muy pronto, y al momento de tener o hacer el muestreo, de coger la muestra, se pierde ya mucho la viabilidad de este tipo de pericia, ¿sí? Por tal motivo, cuando se disponga de una muestra suficiente, se empleará una parte para el análisis de confirmación de la existencia de esperma y el resto servirá para extracción de ADN. Lo que les comentaba, evidentemente el semen se seca muy pronto y se pierde muy pronto las células que poseen el mismo. En razón de aquello, es muy difícil con la tecnología que nosotros no poseemos poder conservar ese ADN y poder luego hacer una pericia, porque incluso con elementos químicos que nosotros hacemos uso para poder hacer esas pericias, se pierde la viabilidad y la certificación de que evidentemente este semen puede ser objeto de análisis. Es muy incompleto en sus conclusiones luego cuando se es sometido a un análisis previo. En la saliva, evidentemente, lo mismo. Debemos señalar que la saliva por sí misma carece de elementos celulares que porten ADN, en virtud de que se forma por agua y sales minerales, mismos que a su vez con frecuencia transportan restos epiteliales en suspensión y leucocitos que son portadores de cadenas de ADN. En el caso de las muestras de saliva, se aplican los mismos métodos que señalamos anteriormente para las muestras de sangre, utilizando, por ejemplo, un hisopo de algodón alrededor de la zona sospechosa, haciendo círculos del hisopo, se seca a temperatura ambiente y una vez secos, se embala sobre el papel rotulado con una respectiva identificación, ¿sí? El valor probatorio del ADN. Esto sí es importante. En un proceso penal es necesario calcular las ocasiones que al azar se pueden encontrar en la población el perfil genético del procesado, la frecuencia en que se presente el perfil de ADN obtenido y la probabilidad de que el perfil de ADN utilizado como prueba coincida con el de una persona inocente que sea elegida al azar. El significado es situar al presunto en el tiempo y espacio de los hechos, ¿sí? El ADN como indicio en juicios de homicidio fue sometido al reconocimiento de admisibilidad como valor probatorio, en donde la comunidad científica declaró que existe una confiabilidad del 99.9%, ¿sí? Cuando el perfil de ADN en una mancha presentada como prueba acusatoria por el señor fiscal coincide con el perfil genético de la persona procesada, existen razones jurídicas y científicas para afirmar una culpabilidad. Ojo, aquí tengamos en cuenta de que si encontramos una prenda al lado de un occiso, evidentemente se tienen que hacer análisis de sangre de todo lo que se pueda de esa prenda, ¿sí? Y ahí no necesitamos nosotros autorización de la otra persona, porque evidentemente la sangre se encuentra en un lugar de los hechos. Ya no necesitamos nosotros pedir autorización para proceder a hacer un análisis, sino más bien hacemos, Fiscalía solicita que se haga la pericia de esa prenda que se encontró en el lugar de los hechos, y de esa prenda se determinará la existencia de la incompatibilidad o la compatibilidad de ADNs distintos, ¿sí? Para afirmar que las dos muestras analizadas provengan de la misma persona, para conservar el valor del probatorio de los indicios biológicos, estos deben cumplir además con las normas relativas a la cadena de custodia y evitar que un error ponga en tela de juicio la validez jurídica de las evidencias, ¿sí? El éxito de la investigación criminalística mediante la recolección de indicios biológicos y el análisis de ADN depende en un alto porcentaje del tipo de muestras que se levanten y la forma en que se presenten. Es por ello que la técnica que se utilice para compilar o documentar tales indicios y la cantidad y el tipo de estos que deben ser embalados y preservados son algunos aspectos fundamentales, a menos que los indicios estén debidamente fijados y levantados
y conservados que deben cumplir evidentemente con requisitos científicos y legales para la admisibilidad de una prueba de esta naturaleza. Como yo les manifestaba anteriormente, nosotros como abogados difícilmente podemos hacer este tipo de pericias, a no ser que nos especialicemos para ello, ¿no? Pero realmente, si estamos defendiendo una causa, muy poco probable nos vamos a poder meter en este tema, que ya es un tema mucho más específico para las pericias. ¿Sí? Limitaciones de evidencia de ADN. La coincidencia de ADN obtenida del material genético encontrado con el lugar de los hechos, con el ADN de la persona sospechosa, no significa que se trate de una certeza absoluta de culpabilidad de dicho sujeto. El ADN no remite culpables. El juez debe valorar los elementos de tipo para el juicio y emite la sentencia condenatoria o ratifica la inocencia. Puede ser el caso de que en un lugar de los hechos encontramos a una persona, encontramos a un occiso ya, y evidentemente nosotros podemos imaginar que se encontraba otra persona ahí, que tal vez intentó ayudarle, forcejeó con la persona que realmente cometió el ilícito y por el miedo tal vez de lo que sucedió se fue, corrió. No precisamente quiere decir que el ADN que se encontró de esta persona sea porque realmente esta cometió el ilícito. Eso tenemos que tener muy en cuenta también. Pero bueno, eso se determina con las investigaciones que conforme siga la investigación fiscal se irán aperturando. ¿Ya? Sería muy importante contar con una base de datos genéticos, ya que la utilización del ADN en el ámbito de la administración de justicia suma relevancia durante los últimos años, no solo en materia familiar, sino que también ha sido útil para la solución de investigaciones de orden penal. La creación de base de datos de información genética existe ciertas sospechas sobre los usos que se les podría dar a información tan importante, pero al mismo tiempo intimida sobre las personas a quienes pertenecen. A pesar de ello, son varios los países que ya cuentan con esta clase de datos, aunque cada uno de ellos han enfrentado las situaciones de distinta manera. Aquí en nuestro país no contamos con esa base de datos genética, en razón de que evidentemente nuestra legislación no lo permite. En Estados Unidos, por ejemplo, yo les puedo decir que sí existe este tipo de base de datos. En Europa, me parece que en España sí hay, y me parece también que en Francia la utilizan también. Es muy viable, es muy buena, porque teniendo una base de datos de todas las personas, de todos los ciudadanos, los delitos realmente serían un poco más rápidos de resolver, en razón de que se sabría ya por dónde dirigir la investigación. En nuestro país, evidentemente, este tipo de situaciones no se van a dar por la complejidad de lo que resultaría tener una base de datos de todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, esto en relación al primer tema, ¿sí? Ahorita voy a empezar, no sé si a lo mejor ustedes me pueden decir con qué les gustaría empezar, si tal vez empezamos con psicología del testimonio o con grafística documentoscópica. Sería preferible, doctor, con psicología del testimonio. Ya, ok. Me avisan por favor si se puede visualizar el... Sí, bueno, con esto vamos a llegar hasta donde nos dé el tiempo y seguimos mañana, porque me parece que aquí son 135 diapositivas, ¿sí? Bueno, aquí podemos observar unos pequeños antecedentes en relación a los testimonios infantiles falsos, donde se comentó casos reales desde el punto de vista de los problemas de sugestibilidad y distinción entre imaginación y realidad en los niños, ¿sí? Aquí podemos ver que fue en el siglo XX Alfred Binet, Hugo Mustenberg y William Stern, los cofundadores de la especialidad. Ya en 1897, Gross, evidentemente ya da una exactitud, una percepción, imaginación, memoria y toma de declaraciones que fueron algunos de los temas tratados, ¿sí? El testimonio.
El testimonio, podemos decir que un testimonio es un relato de memoria que un testigo realiza sobre unos hechos previamente presenciados. Por esta razón, a la psicología del testimonio también se la conoce como memoria de los testigos, ¿sí? Memoria de los testigos. Es un conjunto de conocimientos e investigaciones que, basados en los estudios sobre la memoria humana, intentan determinar la calidad de los testimonios que sobre los delitos y accidentes prestan los testigos presenciales, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, un cuadro en el que se ve elemento 1, elemento 2, elemento 3, en relación al hecho. ¿Cuántos elementos podemos prestar atención? Y en la parte de abajo, en la memoria, podemos ver que nos dice memoria 1, memoria 2, memoria 3, cuántos elementos podemos recordar. Generalmente en un acontecimiento ilícito, y nosotros como testigos, siempre por lo general recordamos lo primero que vemos, el impacto que más nos causa impresión, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas en la psicología del testimonio: exactitud y credibilidad, ¿sí? La memoria es una función compleja que está ligada al aspecto más importante de la inteligencia, el aprendizaje. La memoria es la capacidad que tiene la mente para almacenar información y para recordarla en un momento dado, ¿sí? Podemos ver aquí lo que es una adquisición. Es lo que tradicionalmente entendemos como aprendizaje. Serán importantes la codificación, la selección, atención y la intensidad, esfuerzo, ¿sí? El almacenamiento es la retención de la información en la memoria para su posterior utilización. La recuperación accede a la información almacenada. Y aquí nos ponemos los tres: adquisición, almacenamiento y recuperación. Tengan en cuenta estos tres elementos para las diapositivas que se vendrán más adelante, ¿sí? La estructura de la memoria, ¿sí? Richard Atkinson y Richard Schiff en 1968 determinan la teoría multialmacén, en la cual se dividía en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria sensorial registra estímulos y sensaciones. Memoria a corto plazo almacena la información que necesitamos en el presente. Memoria a largo plazo conserva la información durante un tiempo indefinido para su posterior recuperación, ¿sí? MS, memoria sensorial; memoria a corto plazo, MSP; memoria a largo plazo, MLP, ¿sí? Memoria sensorial registra información que proviene del exterior durante un tiempo muy corto en los diferentes registros sensoriales, por lo general 1 o 2 segundos. Vista, sonido, tacto, gusto, olfato, ¿sí? Tiene gran capacidad de registro, pero la duración de lo registrado es muy corta. Es automática, no controlada por la conciencia, ¿sí? Memoria a corto plazo recibe la información de la memoria sensorial y la utiliza para interactuar con el ambiente. Brown y Peterson decae rápidamente, su duración va de los 3 a los 18 segundos, ¿sí? George Miller, la información que maneja está limitada, de 7 a 2 ítems, ¿sí? Memoria a largo plazo, parte de la información que maneja, ¿sí? Memoria a largo plazo contiene todo nuestro conocimiento del mundo, nuestros recuerdos vividos, el lenguaje, los significados de los conceptos. Tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento, ¿sí? Memoria declarativa, saber qué información dar. Memoria procedimental, saber cómo, las habilidades o las destrezas, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de una memoria episódica, relacionada con el almacenamiento y recuperación de episodios temporales y espacialmente identificados y experimentados personalmente. Y memoria semántica, relacionada con el almacenamiento, conocimiento y utilización de palabras y conceptos, así como de sus propiedades e interrelaciones, ¿sí? Aquí podemos observar otra vez adquisición, almacenamiento y recuperación, que nos dice en sus partes principales: adquisición, parte de la percepción de un hecho y la creación de una huella de memoria. Sobre ese suceso, esta huella, la cantidad y calidad de la misma está condicionada por la propia capacidad que tiene la memoria humana, además de por determinadas características del suceso. La capacidad de atención humana es limitada y a veces el sujeto no puede atender y crear huella de todo lo que sucede y que le puede llegar por varias vías: visual, auditiva, olfativa y verbal. El almacenamiento
En este proceso, la huella de memoria de la que se hablaba anteriormente es retenida y gestionada hasta su proceso de recuerdo. Algunos factores ayudan a mantener y preservar la información y otros la destruyen o alteran. Y la recuperación es el proceso por el cual se rememora el suceso mediante la recuperación consciente de la huella de memoria generada inicialmente en el recuerdo de un proceso reconstructivo de la huella y no a una mera fotocopia de la misma, ¿sí? Estas diapositivas yo se las voy a pasar para que ustedes las tengan, ¿sí? La recuperación de la información. Recordar es traer a la memoria contenidos de la memoria a largo plazo. Recordar no es volver a traer lo mismo que se almacenó, sino más bien reconstruirlo, es decir, pasado, presente, ¿sí? Las expectativas, emociones, conocimientos, etcétera, del presente influyen en cómo reconstruimos el pasado. ¿Sí? Identificación. Durante la investigación policial puede ocurrir que se le pida a un testigo que intente identificar al autor del suceso en fotografía como medio de iniciar su búsqueda y detención, ¿sí? La estrategia que se sigue al coordinar una cara es del rasgo a rasgo, de acuerdo con un esquema previo y de forma global, y no tomando rasgos específicos por separado. ¿Sí? Aquí podemos ver un cuadro del suceso, de los testigos, del proceso, de la rueda. En el suceso podemos ver condiciones perceptivas, duración, familiaridad, detalles impactantes, número de agresores. De los testigos podemos ver el género, la edad, la raza, entrenamiento, expectativa. Tengamos en cuenta que Giuliana Mazzoni es una psicóloga italiana y ella manifestaba que los testimonios de los niños son muy poco fiables en relación a lo que ellos puedan recordar o a lo que puedan decir, ¿sí? Del proceso, por ejemplo, podemos ver efectos de memoria, información post-suceso, fotografías, descripciones, y de la rueda podemos ver composición, número de componentes, selección de cebos, modos de presentación, instrucciones, factores del suceso, familiaridad de la cara y detalles impactantes, ¿sí? En la familiaridad de la cara, la tipicidad y distintividad de las caras son los rasgos que más influyen sobre la familiaridad. Y los detalles impactantes, la atención que prestamos a un detalle particular está directamente relacionada con la posibilidad de recordarlo posteriormente, ¿sí? El foco en el arma. Uno de los detalles de un delito que más reclama la atención es un arma, ¿sí? Si nosotros presenciamos un choque, pues lo que más nos va a impactar es el choque. Si presenciamos un disparo, lo que más nos va a quedar es evidentemente si es que podemos ver a la persona que disparó el arma. Número de agresores. Cuanto mayor es el número de personas que un testigo tiene que identificar, más errores comete, ¿sí? Factores del testigo. En el género, mujeres serían más hábiles identificando rostros. Los estudios muestran una mayor facilidad de la mujer para identificar a otras mujeres. En los niños, afectados por la presión y el estrés de la situación, y tienden a señalar en una rueda de reconocimiento más que a los adultos, lo que les lleva a más falsos positivos, es lo que les decía anteriormente. Y en raza, hipótesis de familiaridad, es más sencillo reconocer caras de la propia raza, ¿sí? Entrenamiento, es difícil entrenar para identificar mejor. Expectativas y creencias de los testigos. Los prejuicios influyen en la identificación, ¿sí? En la ansiedad de estrés, la información central de un acontecimiento estresante sería lo que se detiene bien y es mejor almacenado en el tiempo. No así los detalles periféricos del acontecimiento, los cuales sí se verían afectados por este estrés. El recuerdos periféricos, cosas centrales, ¿sí? La demora, el paso del tiempo, la fotografía no es válida como prueba, por tanto, una vez que la policía localiza a la persona de la fotografía a quien señala el testigo, se procederá a realizar una rueda de identificación en vivo. Aquí es muy poco frecuente encontrar como diligencias fiscales, el fiscal disponga que se dé un autorretrato de una persona que ha cometido un ilícito. Es muy
muy infrecuente, así como también es muy infrecuente que traigan o a la persona o al testigo de manera inmediata le saquen una libreta o un folleto de personas que frecuentemente se dedican a delinquir. No sé, aquí pues eso se lo da más en España, pues allá la investigación policial tiene mucha más apertura, se le confía más ese tipo de investigación que aquí a los señores agentes del orden, ¿sí? Recuerdos múltiples, ruedas de prensa. Se producen un mayor número de distorsiones e interferencias de información nueva. Las personas que ven fotografías antes de una rueda de reconocimiento pueden identificar incorrectamente a un sospechoso eligiendo el que vieron en la fotografía y no al verdadero delincuente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en un reconocimiento, evidentemente, nosotros nos vamos a recordar más de las personas que vemos frecuentemente que de las personas que no hemos visto en la vida. Si, por ejemplo, nosotros se comete un ilícito por cerca del sector en donde nosotros vivimos, lo frecuente es que nos recordemos de las caras de las personas que viven a nuestro alrededor, el vecino de la tienda, el vecino de la mecánica, etcétera, ¿no? Más que de una persona extraña. Por eso es que por lo general los delitos siempre se cometen fuera del rango familiar o rango domiciliar, por decirlo así. Memoria en túnel. Las capacidades, perspectivas y decodificación de la información son limitadas. Y así, si a eso le sumamos una situación de estrés emocional muy alto, el resultado es un estrechamiento de la memoria similar a lo que sería la visión del túnel. En ese caso tendríamos un buen recuerdo de los elementos importantes y centrales y a una ausencia de recuerdo de los elementos periféricos. ¿Sí? Información. La información nueva podría interferir e intoxicar el recuerdo, haciendo que esta información se incluya en la reconstrucción del recuerdo. Si a esto le añadimos un largo paso del tiempo desde el suceso hasta un recuerdo, las posibilidades de que la información posterior se haya ido añadiendo a su recuerdo aumentan considerablemente. Aquí nosotros podemos tener en cuenta que si en una versión, ya sea en la investigación fiscal o en la instrucción fiscal, al momento en el que se dé la audiencia de juzgamiento, que se da después de unos 4 o 6 meses, lo más probable es que nuestro testigo diga incongruencias y se contradiga con lo que de manera inicial se dio en la versión o dijo en la versión tanto en la investigación previa como lo pudo hacer en la instrucción fiscal o en su que aquí tenemos que tener en cuenta que incluso en la propia audiencia de juzgamiento podemos hacer uso de la versión que dio nuestro patrocinado a fin de que recuerde lo que dijo en su momento, ¿sí? Siempre y cuando, ojo, nosotros en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio hayamos anunciado como prueba esa versión o esa ampliación. ¿Sí? La víctima tiene gran interés en que su declaración sea creída por la policía. Este tipo de errores consisten en que el sujeto rellena los huecos del suceso que no recuerda, con información fabulada para evitar zonas de olvido. Por lo general esto pasa cuando los testigos no vieron bien lo que sucedió y se acuerdan ráfagas de lo que aparentemente pasó. En razón de aquello intentan completar lo que no se acuerdan con un poco de mentiras, por así decirlo, ¿sí? La rueda de reconocimiento. Una rueda de identificación solo tiene valor si el agresor era previamente desconocido para el testigo. El testigo no debería tener contacto alguno con el sospechoso entre la comisión del delito y la identificación, ni directamente ni mediante medios de comunicación. No debería considerarse la identificación del testigo como única evidencia de culpabilidad. Eso tendríamos que tener en cuenta, sí, pero realmente, por lo general, los fiscales, con un testigo referencial, por así decirlo, se van a una audiencia de juzgamiento y pretenden con eso ganar el juicio, ¿sí? No deberían considerarse las identificaciones realizadas transcurrido un tiempo suficientemente largo, menos aún cuando la apariencia del sospechoso ha cambiado. Ningún testigo debería intentar identificar a un sospechoso más de una vez.
No debería considerarse la identificación de un testigo que en algún momento ha realizado una identificación errónea. Para evitar sesgos, siempre que sea posible, las pruebas de identificación deberían ser administradas por personas que no sepan quién es el sospechoso. Antes de una rueda de prensa, los testigos deberían describir verbalmente a los sospechosos. Si no hay descripción previa del sospechoso, debería valorarse con cuidado la identificación en rueda. Las descripciones previas deben incorporarse a los informes de identificación. El testigo cuya descripción previa no concuerda con la apariencia del sospechoso no debería participar en la prueba. No debería considerarse válida la identificación realizada a través de fotografía. El testigo que previamente ha visto fotografías del sospechoso no debería tomar parte de la prueba de reconocimiento. Si se puede realizar una identificación en rueda, será preferible a la identificación en fotografía. Antes de que un testigo tome parte de una rueda, debería preguntársele si ha visto antes al sospechoso en foto. Los álbumes utilizados para las identificaciones fotográficas deberían guardarse sin alterar su orden y composición. Bueno, aquí en este tipo en el apartado 16, los álbumes de identificaciones no existen en nuestro país, o por lo menos no son muy utilizados, ¿sí? Una rueda en vivo o fotográfica no debería contener más que un sospechoso. Si hay varios agresores o sospechosos, solo debería haber uno por cada rueda. Los mismos cebos no deben coincidir en varias ruedas. El número mínimo de componentes de una rueda será 6 y de 10 a 12 preferiblemente. No deberían considerarse válidas las ruedas de una única persona. Ninguno de los componentes debería presentar indicios que permitan a un testigo simulado señalarle o descartarle por mera adivinación. Dado que viola las anteriores reglas, no debería considerarse válida la identificación del acusado realizada en el acto del juicio oral, ¿sí? Todos los componentes deberían ajustarse a las características de las descripciones de los testigos. Las descripciones previas que no encajen con el sospechoso actual no deben utilizarse para seleccionar a los cebos. Debería quedar constancia visual de la composición de las ruedas mediante fotografías o videos, ¿sí? Cualquier alteración de la apariencia de los sospechosos que se produjera desde la comisión del delito hasta la prueba de identificación debería documentarse y contrarrestarse si fuera posible. Las identificaciones deberían practicarse siempre de forma individual, cada testigo por separado. Los testigos no deberían tener contacto entre sí, ni antes ni durante las identificaciones. Bueno, eso realmente no es del todo cierto, porque por lo general en las audiencias de juzgamiento llaman a los policías, llaman a los testigos y a todos les juntan en una misma habitación y bueno, no se conocen, pero empiezan a hablar y por ahí empiezan a comentar. Entonces, eso por lo general, ese tipo de errores sí cometemos nosotros en nuestro diario vivir, ¿sí? Si lo hubiera, debería documentarse el tipo de contacto mantenido entre los testigos. Deberían ser excluidos de los testigos que basan sus identificaciones en la información transmitida por otros, ¿sí? El valor probatorio de una identificación no aumenta con la identificación positiva de varios testigos. Tendremos que tener en cuenta que se debería informar al testigo de que solo hay un sospechoso en la rueda. Si hay más de un autor, se le debería decir al cual de ellos se le impide identificar. La instrucción al testigo debería acentuar que la persona buscada no podría estar en la rueda o en las fotos. Por lo general eso sí suele pasar. Persuadir al testigo a fin de que él tenga clara qué persona vio y pueda de manera directa decir sí, fue tal persona, la persona a la que yo le vi saliendo de tal edificio o disparando tal arma o cosas así, ¿no? Deberían documentarse todos los intentos de identificación, argumentando las respuestas de los testigos que identifican y las de los que no lo hacen. No se debería dar a los testigos información respecto a si han señalado al sospechoso o a un cebo. No deberían aceptarse como evidencia aquellas identificaciones de testigos que declaran ver solo un parecido. Deberían registrarse las expresiones de incertidumbre por parte del testigo, así como cualquier otra manifestación al respecto, tanto si señala a alguien como si no. Este tipo de cosas evidentemente son buenas al momento de iniciar un interrogatorio, porque
como les manifestaba, este tipo de cosas se dan en una investigación policial previa, antes de que ni siquiera el fiscal tenga conocimiento de estas situaciones, ¿sí? En nuestra legislación, evidentemente, la única manera de nosotros poder hacer eso es dirigiéndonos a una cámara de Gesell en una diligencia de identificación, ¿sí? Pero de ahí, realmente esto nos serviría, es para un contrainterrogatorio más que por otra cosa, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de una familia española que se lo puso como ejemplo, pero como ustedes tal vez no tienen conocimiento de eso, pues no se los pone, aparte que es muy largo, pues no se les menciona, ¿sí? Hay que tener en cuenta en relación a los testigos la memoria, el suceso, la persona y el oyente interrogador, ¿sí? La memoria. Elizabeth Loftus, la memoria es más similar a colocar las piezas de un puzzle que a recuperar una grabación de video. Introducción de información nueva, memoria ficticia, reconstrucción. El recuerdo múltiple es negativo. El suceso. Condiciones del suceso, luz, ruido, la duración del suceso, tiempo de exposición, tiempo de suceso, violencia del suceso, presencia de armas, simplicidad, complejidad del suceso, la raza de los implicados, el número de implicados, familiaridad del estímulo. Los hechos criminales suelen ser inesperados y rápidos, sorprenden y desconciertan a las personas. Iluminación. Sí, el suceso. Hay que tener en cuenta la posición, el ángulo, la visibilidad que tiene el testigo. Este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un interrogatorio. Hay testigos que recuerdan haber visto absolutamente todo y cuando se les empieza a preguntar desde cuántos metros estaba usted, con qué ropa se encontraba esta persona, vio tal vez con qué color de zapatos portaba, todo este tipo de cosas son importantes al momento de desvirtuar el testimonio del que estamos nosotros siendo partícipes, ¿sí? La persona, activación emocional, estrés, miedo, implicación en el delito, testigo versus víctima, edad, experiencia, la profesión, preocupaciones personales prioritarias. Tengan en cuenta que por lo general un testigo que dice la verdad, al acudir a un juzgado, encontrarse frente al juez, frente al fiscal, evidentemente los nervios le pueden jugar una mala pasada, más que una persona que sabe lo que va a decir, sabe lo que va a mentir, por lo general siempre muestra un sentido, un rasgo de seguridad, más que de las personas que están diciendo la verdad, ¿sí? Las personas mienten, las personas inventan y las personas necesitan atención. El oyente, interrogador, interrumpir, hablar más que escuchar, preguntas cerradas, prisas, interpretar, lenguaje inapropiado, sin información previa, sin preparación de preguntas, ¿sí? La víctima es una escena. Tanto si la víctima ha sobrevivido como si ha fallecido, es una escena del crimen que hay que analizar como cualquier otro. Tanto si la víctima ha sobrevivido como si ha fallecido, es un indicio que hay que analizar como cualquier otro. Su testimonio, en el caso de que siga viva, su posición, sus heridas, nos van a hablar de su agresor, ¿sí? La víctima juega un rol para su agresor, tiene un significado, es un símbolo que hay que descifrar, ¿sí? A ver, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Testigo. No sé si hasta aquí tienen una pregunta, porque terminamos victimología y terminaríamos por hoy. Doctor, disculpe, las vías positivas podemos encontrar en la plataforma. Sí, yo se las voy a entregar, las diapositivas ya para que las carguen y ustedes las puedan descargar. Ah, ya, listo, muchas gracias. Sí. Sigo entonces con victimología, ¿no? Terminamos este tema y pienso que por hoy esto es más que suficiente, ¿sí?
A ver, la victimología es un concepto muy reciente. En 1973 se celebra en Jerusalén el primer simposium sobre esta materia, que tiene un antecedente previo en otro congreso celebrado en Madrid en 1950, donde por primera vez se habla de víctima como objeto de estudio. En relación con el tema que nos ocupa, nos interesa la victimología más cercana al ámbito criminológico. Con este sentido nace la victimología forense, que tiene como fin estudiar las víctimas de crímenes violentos en relación a resolver cuestiones relacionadas con la investigación y el ámbito forense. Tipología de victimización. Victimación primaria, proceso por el cual una persona sufre de modo directo o indirecto daños físicos o psíquicos derivados de un hecho delictivo o acontecimiento traumático. Para Zaffaroni, por victimización primaria se tiende a entender la derivada de haber padecido un delito, que cuando va acompañado de violencia o experiencia personal con el autor, suele provocar efectos que se mantienen en el tiempo y pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social. Victimación secundaria. La víctima secundaria nace fundamentalmente de la necesaria intersección entre un sujeto y el complejo aparato jurídico penal. Consecuentemente, la victimización secundaria se considera aún más negativa que la primaria, ya que es el propio sistema el que victimiza a quien se dirige a él pidiendo justicia, afectando así el prestigio del propio sistema. Victimización terciaria se refiere al conjunto de costes de la penalización, tanto sobre quien la soporta en propia persona como sobre terceros, como la familia o la propia comunidad. ¿Sí? Factores victimógenos o de riesgo victimal. Factores endógenos son aquellos que se encuentran dentro del individuo. Podemos mencionar factores biológicos tales como el estado físico de la víctima, personas enfermas, minusválidas, la edad, el sexo. Existen delitos de víctimas típicamente femeninas, violación, estupro, abuso, etc. Entre los hombres predominan las lesiones. ¿Sí? Factores exógenos son aquellos que se encuentran fuera de lo individual, es decir, el estado civil, la escolaridad, la procedencia, la familia, la profesión, el ambiente. Las lesiones físicas y lesiones físicas y psíquicas y pérdidas económicas como consecuencia de su victimización. Lesiones inmediatas incluyen contusiones, magulladuras, cortes y rotura de huesos. Estas lesiones cicatrizan con rapidez y no son percibidas en general como serias. Sin embargo, algunas víctimas pueden sufrir complicaciones en su recuperación, llegando incluso a causarles la muerte. Por ejemplo, una rotura de cadera en una persona anciana como consecuencia de un tirón, o una persona con diabetes apuñalada. Lesiones con cicatrices visibles, como puede ser en la cara, pérdida de dentadura, pérdida de dedos, marca en los brazos o cuello, pérdida de movilidad a consecuencia de una curación incompleta. Estas no son consideradas catastróficas en naturaleza, pero pueden causar cambios en las actividades diarias de las personas, ¿sí? Las lesiones físicas de larga duración, desconocidas, pueden incluir una exposición potencial a un virus o enfermedad por transmisión sexual, producto de una agresión sexual que puede causar la pérdida de la vida o un cambio radical de sus actividades cotidianas. Lesiones Doctor, una pregunta en las lesiones físicas. Digamos que, un ejemplo, digamos que un carro le atropella a un señor y le golpea, ¿no? Pero el señor en el momento se levanta y se va caminando bien, pero con el tiempo el señor tiene un tumor o le causó un tumor y que después queda como paralítico. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo se puede hacer? Si es que usted, si es que de primera instancia no se emitió ningún tipo de parte policial, no se comunicó, va a ser muy complicado que luego pueda usted iniciar una denuncia. Pero sí hubo un parte policial porque sí le golpeó el carro y todo eso, pero como no tuvo ninguna lesión aparentemente y lo dejaron ir y todo se arregló, pero con el tiempo digamos que pasó unos 3 meses y recién vienen las consecuencias del golpe.
Si ese fuera el caso, lo que se pudiera hacer en el tema legal sería pedir unas copias certificadas de ese parte policial y como acto urgente solicitar la valoración médico-legal para, dependiendo de los días de incapacidad que se tenga o del grado de afectación que pueda haber tenido esta persona, poder iniciar una investigación fiscal o en su efecto una querella. Pero sería Gracias, factible, doctor. sí. Bueno, lesiones catastróficas de larga duración incluyen aquellas que entorpecen el movimiento físico de la víctima como la consecuencia de un atropello, alterando sus estilos de vida y los de sus allegados, así como la reducción de la extensión de su vida, cambio de identidad en su calidad de vida. ¿Sí? Fases de la victimización. La respuesta de las víctimas ante un crimen violento provoca un estado de crisis que es resuelto de distinta manera en cada persona. Definimos crisis como un conjunto específico de circunstancias temporales que resultan de un estado de alteración y desequilibrio, caracterizado por la incapacidad del individuo a enfrentarse con una situación concreta, usando métodos habituales de resolución de problemas. ¿Sí? Fases de impacto, fase de retroceso y fase de reorganización. Fase de impacto. Ocurre inmediatamente después del suceso criminal. Las víctimas sienten que están en un estado de shock. Algunas no pueden dormir o comer. Otras pueden expresar su incredulidad sobre el crimen acaecido. Esta fase puede durar desde varias horas hasta días después del crimen y frecuentemente se perpetúa en episodios graves de cambios de humor. La víctima puede demostrar control de la situación y en otros momentos desequilibrio y emociones incontroladas. En esta fase es especialmente vulnerable ante la influencia de los que la rodean y puede interpretar que se la culpa por el hecho. En la fase de retroceso, durante la cual la víctima trata de aceptar y adaptarse al crimen y reintegrar su personalidad, algunas se resisten a aceptar los sentimientos dolorosos causados por el crimen, en otros momentos niegan experimentar dichos sentimientos y después tratan de enfrentarse con sus sentimientos respecto al crimen. Las víctimas terminan emocionalmente exhaustas y relegan dichos sentimientos para poder descansar, recuperarse y comenzar con el proceso de recuperación. El distanciamiento emocional les permite desarrollar una inmunidad gradual de los sentimientos que les están abrumando. En esta fase es donde inician el manejo de sus sentimientos. Algunas reexaminan cada detalle de sus mentes a medida que confrontan la realidad del acto criminal. Pueden reexperimentar el miedo que sintieron, lo que puede llegar a movilizarlas si no son capaces de verbalizarlo para iniciar el proceso de recuperación. Y por último, la fase de reorganización, durante la cual la víctima gradualmente es capaz de poner a sus experiencias y perspectivas y comprometer su energía a la tarea de vivir el presente. ¿Sí? Yo pienso que hasta aquí nos quedamos. Les voy a enviar un link ahorita de un video que me gustaría que vean. Es en relación a la reinserción social, que se basa principalmente en España, de cómo se maneja la reinserción social, y que me gustaría que ustedes ya en la mañana o el día lunes que tenemos, toquemos el tema, ustedes puedan hacer una comparativa de entre lo que pasa allá en los sistemas de rehabilitación social y en lo que pasa aquí, ¿sí? Entonces, voy a enviarles ahorita un link para que ustedes puedan ingresar. A ver. A ver, me avisan si pueden visualizar, ¿sí? A ver, les envío ahorita. Intenten abrirlo a ver si les sale, porque a veces no se maneja muy bien. Si es que les sale, por favor, me avisen. Por favor, envíe nuevamente el link, doctor. Doctor. ¿Le salió allí? Sí, doctor, sí se abre el video. Ya, sí se abre.
Ya, entonces, me gustaría que lo vean. No tiene una duración más de aproximadamente una horita, ¿sí? Para que lo revisen y el día que toquemos el tema, que tengan en cuenta este tipo de rehabilitación social con el nuestro, ¿sí? Porque va a ser un tema común. Perdón, no le escuché. Está en el chat, busquen en el chat. El chat está, gracias. A ver. ¿Qué número dice? Los números de 13. Les envío otra. A ver, ahí está. Ya, sí se pudo visualizar, ¿verdad? Me dicen que sí. Sí, doctor. Ya, entonces yo pienso que hasta aquí nos quedamos hoy y mañana seguimos con la victimización. Mañana vamos a ver lo que es grafítica y documentoscopía para ver si, ojalá nos dé tiempo porque sí es un poquito extenso este tema, pero vamos a intentar darlo de la mejor manera porque sí es interesante. Sí. Doctor, buenas noches, compañeros. Un poco para ir resumiendo todo lo que nos ha dado en estas horas de charla. Lo que usted hace, el análisis es de todos, de la parte de la evaluación forense de los diferentes tipos de investigación en criminalística. Usted ha analizado desde los factores del campo que deben ser tomados en cuenta hasta los tipos de criminales y de víctimas. Es un poco para ir resumiendo, quiero que me indique para ver si estoy entendiendo lo que usted nos está indicando. Gracias. Sí, realmente es eso. Y más adelante, una vez que terminemos este tema, me gustaría también, pese a que no es muy del tema de criminología, pero sí me gustaría poder darles los tipos de asesinos en serie, en donde evidentemente se dan diferentes formas. Una pregunta, ¿estas teorías usted las abordaría solamente desde lo que es Zaffaroni o también desde el tipo del criminal nato del Lombroso? Que eso se estudia tanto en psicología jurídica como en el tema de la parte de psicología forense. No, con Lombroso me mencionaría muy poco. Más que nada yo me dirigiría a esto con Manuel Nieva Fenor, ¿sí? Con él más que nada los dichos que yo manifiesto aquí son mucho más interpretados a la manera en la que él ve el derecho penal. Muchas gracias. Pero sí sería importante un poco de pronto, no sé si podríamos tener como una estructura de los temas así generales, al final como hacer una recopilación de todo lo visto para poder resumir lo que estamos viendo y poder ir entendiendo. Obviamente no vamos a repasar todas las 2 horas de clases, pero sí de pronto en grandes líneas todas las cuestiones que estamos viendo para poder ir haciendo un resumen de esto. Sí, yo les voy a dar ahorita, bueno, yo mañana en la mañana le paso al coordinador del diplomado, le pasaría las diapositivas de las que se han dado hasta ahora, ¿sí? Incluso voy a subir las que se van a dar la clase de mañana y las del día lunes y martes. Sí, para que ustedes las puedan ir leyendo, puedan ir incluso formulando sus preguntas y sería mucho mejor también. Yo mañana les envío estas diapositivas, toda la información para que ustedes la tengan en la plataforma. La última pregunta, doctor, y disculpe, vamos a tener tal vez alguna bibliografía de soporte que pueda alimentar todas estas teorías y estas reflexiones que usted nos ha dado en el presente curso, un poco para también poder ir guiando el conocimiento de lo que usted nos está dando. Sí, claro que sí. Yo al final de todas las clases, yo les voy a dar ya la bibliografía para que ustedes puedan hacer referencia, puedan incluso buscar más teoría de lo mismo. En relación a eso, no se preocupen, que yo les voy a dar esa situación, ¿sí? Sí, sería bueno que nos recomiende también un autor para poder leer un libro. Bueno, de hecho, tengo algunos para poder darles y que ustedes puedan buscarlos en internet. No sé si los encuentren, pero seguro si se van a alguna biblioteca jurídica sí lo van a encontrar, ¿sí? Si les interesa el tema de las conductas delictivas y todo ese tipo
de situaciones cercanas a los perfiles criminales, les podría dar incluso también los nombres de autores que son muy buenos y que sería, sí, es interesante leerlos, sí. Sí, por favor, doctor, sería excelente, gracias. Ya. De momento, pues, no sé, pienso que todos han leído la teoría del delito de Claude Roxin, me parece que es un muy buen libro, sí, también. Ya. Bueno, no sé si alguna persona tiene otra pregunta más, porque mañana empezaríamos con lo que son las reacciones a estrés agudo, cuestiones psicopatológicas de la victimización. No, con que usted nos mande la información y poder revisar para poder igualarnos en la siguiente clase, eso más bien sería lo importante. Ok, yo entonces mañana, en horas de la mañana, le envío al coordinador estas diapositivas para que él las suba a la plataforma y ustedes las puedan descargar. ¿El diplomado? ¿Sí? ¿Les parece? Mañana. De acuerdo, y de pronto por temas, como decían los compañeros, por temas didácticos, sí sería importante que el administrador de la sesión pueda poner en mute a todos los participantes para evitar que existan ruidos en el fondo. Nada más que es una herramienta que se puede utilizar de quien administra la sesión de Zoom. Sí, yo mañana conversaré con él en razón de esa situación. Sí, muchas gracias, mejor más bien, y yo les estaré enviando mañana en la mañana para que ustedes se descarguen de la plataforma todo lo que hasta ahora hemos estado dando, ¿sí? Por favor, doctor, para ver si también nos envía al WhatsApp los nombres de los autores y los libros para ver cuál podemos leer. Ok. Bueno, en lo personal, ¿no? Sí, yo de todas maneras, si me pueden enviar tal vez un correo para yo enviarle a uno de ustedes y ustedes que puedan dárselo a todos sus compañeros, porque es complicadito. Ya, doctor, gracias. Muchas gracias, entonces, sí, mañana. Una linda noche, gracias. Sí, muchas gracias, hasta luego, cuídense. Gracias, pasen bien, hasta luego. Gracias, doctor, pase bien. Gracias, Hasta mañana con todos. Hasta mañana con todo, Hasta mañana, doctor, pase bien. Hasta mañana Hasta con mañana. todos. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense mucho, hasta mañana, buenas noches.